Chicos, excelente día para todos. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una estrategia enfocada netamente a day trading. Es una estrategia muy sencilla de utilizar y de seguir y también una forma muy simple de confirmar en nuestro día a día las operaciones. Podemos obtener muy buenos ratios beneficios enfocada netamente a day trading. Vamos a mirar las temporalidades donde vamos a analizar, vamos a mirar de qué forma podemos entrar y también unos pequeños puntos de backtesting. Entonces paso a compartir pantalla, muchachos. Espero que de corazón les sirva esta estrategia. Vamos a arrancar con la parte teórica, después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, muchachos, la primera parte que quiero que entendamos es qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar las inducciones. Hablando rápidamente, resumen rápido, ¿qué es una inducción o qué es una neutralización o manipulación? Esto hace referencia a la toma de stop loss que hay dentro de zonas de oferta y de demanda, dentro de zonas de soporte y resistencia, dentro de puntos interesantes de descuento de los Fibonacci, etcétera, etcétera, etcétera. Acordémonos que el mercado necesita dinero y ese dinero está ubicado en los stop loss, ¿listo? Otra cosa importante para recapitular, muchachos, voy a colocar acá un dibujo. Vamos a suponer que tenemos esta zona que nos crea un rompimiento de estructura previamente, tiene buena ineficiencia, buena aceleración, es decir, esta zonita es una muy buena zona para vender. Todos tenemos claro que todo esto está lleno de set limits, que está perfecto, y aquí arriba estarán los stop loss, ojo aquí, pero también hay buy stops. ¿Cómo funciona el mercado cuando quiere hacernos una trampa? Simplemente el precio viene, activa muchos stop loss, genera falsas confirmaciones y eventualmente toca los stop loss. Los que son traders de rompimiento de acción de precio, ¿qué están haciendo en estos puntos? Tratando de comprar para continuar con esa dirección. ¿Listo? Vamos a identificar cuándo se puede esperar esto y cuándo no. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace el mercado una vez inducida la zona, tomado los stop loss y tomado el dinero? Simplemente el precio hace una reversión a lo que venía haciendo, logrando engañar a los compradores, a los vendedores, tomando las pérdidas de ambas partes. Entonces, entendiendo este principio de liquidez, lo que quiero que empecemos a utilizar para el día a día es lo siguiente. Primero, ¿cómo voy a determinar la dirección del día? La dirección del día la voy a determinar dentro de una temporalidad de H1 para determinar mis zonas de oferta y de demanda, entendiendo que dentro de estas zonas de oferta y de demanda está la liquidez de las zonas. Entonces, fijémonos acá en un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos por acá esta zona de compras de H1, tenemos esta zona de ventas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar acá el dibujo. Entonces tenemos el precio, nos creó una muy buena zona, perfecto. El precio llegó a este punto haciendo algo como esto, lo mismo, por acá nos acumuló, nos generó esta zona, nos cambió la estructura. Es decir, tenemos estos dos puntos y así tenemos el gráfico. ¿Qué es lo que yo quiero que me entiendan? ¿Cuál es la liquidez interna y la liquidez externa? Esto es algo súper importante y para esta estrategia solamente la vamos a definir en H1. Yo sé que si miramos en un fractal más grande, vamos a tener puntos más relevantes dentro de diario, semanal o de H4, pero para la estrategia de day trading vamos a definir nuestra liquidez externa solamente en H1. Es decir, podemos decir que de este punto empezó un fractal de H1 y en este punto terminó nuestro fractal de H1. Perfecto. Este sería todo el fractal completo de H1. Basados en este precepto, muchachos, ahora lo que necesitamos identificar es lo siguiente. Si yo sé que ese es mi fractal, pues la liquidez externa va a estar encima de esa zona de oferta y debajo de esta zona de demanda. ¿Cómo voy a utilizar yo esta estrategia en el día a día y en la sesión? Independientemente de que tú estés operando en Londres, independientemente de que estés operando en Nueva York o independientemente de que también estés operando en Asia, va a funcionar exactamente igual. ¿Qué es lo que yo necesito entender? Vamos a colocar acá el ejemplo con las ventas. Si yo llego a ver que el precio me llega en mi sesión de Londres a este punto, lo único que yo voy a esperar es la sacada de liquidez. Y acá quiero hacer mucho énfasis. No voy a esperar la confirmación de la zona, no voy a esperar que el precio acá me cambie la estructura para entrar en este retesteo, no voy a hacer absolutamente nada de eso. Vamos a dejar por esta estrategia Smart Money a un lado y lo único que vamos a esperar es la inducción. Es decir, si esto llega a pasar, yo voy a bajarme una temporalidad como M5, más adelante les voy a dar los valores de entrada, los puntos de entrada, las formas de entrar, y voy a buscar la venta y la reversión. Vamos a suponer que esto fue la sesión de Londres, perfecto, tuvimos una operación. Ahora, supongamos que
Mi caso, yo opero la sesión de Nueva York. ¿Qué es lo que yo necesito entender? Que si el precio me llega a esta zona de demanda, yo no voy a tomar la zona de demanda si me confirme solamente para esta estrategia. Ojo, no estoy diciendo que las zonas de oferta y de demanda no funcionen. Solamente quiero que tengan unos parámetros claros, definidos y puntuales para poder utilizarla. Entonces, si el precio me llega a esta zona de demanda, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no voy a esperar ningún tipo de confirmación acá, que me cambie esta estructura, no. Lo único que yo tengo que entrar y me autoriza la entrada es que el precio saque los stop loss. Es decir, vamos a operar después de que todos pierdan dentro de la liquidez externa. Ahorita más adelante vamos a ver cómo vamos a poder entrar acá. Entendiendo esto, muchachos, de la liquidez externa, quiero también hacer el mismo dibujo y explicarles algo importante. Si yo tengo el mismo gráfico haciendo algo como esto, generando esto así, yo quiero que me entiendan una cosa. Nosotros definimos que nuestro fractal de H1 empezó acá, inicio de H1, es decir, es un fractal bajista y terminó acá el fin de H1, que ya sabemos que también es la liquidez externa, liquidez externa. Ahora, algo muy importante que yo quiero que me entiendan, estos puntos intermedios, que también son zonas de oferta, no los vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en la liquidez interna, los que han visto videos de inducciones o manejan el tema de neutralización y manipulación, saben que en la liquidez interna solamente puedo encontrar retrocesos de continuación. Es decir, es muy probable que si el precio me saca el stop loss, efectivamente yo tenga este retroceso, pero ese retroceso sea solamente para seguir subiendo. Lo mismo, me saca estos stop loss, voy a tener un retroceso, pero ese retroceso solamente es para seguir subiendo. Es decir, nuestra estrategia, primer parámetro es puedo operar los stop loss de la liquidez externa de H1. Es el primer parámetro que necesitamos definir. No opero zonas de oferta y de demanda, solamente liquidez externa. Ojo, recuerden, no estoy diciendo que oferta y demanda no funcione, simplemente estoy diciendo que basado en esta estrategia, los parámetros va a ser liquidez externa de H1. Perfecto. Entonces vamos a empezar a mirar algunos ejemplos para irnos familiarizando rápidamente. Vamos a tapar este rango asiático que no lo vamos a utilizar en este momento. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Miren esto de acá. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Si yo empiezo a generar las estructuras de H1, pues básicamente entenderé que de aquí a aquí tuve un fractal en H1 y acá tuve un fin del fractal dentro de la misma temporalidad de H1. Es decir, que nuestra liquidez externa es esta línea y es esta línea. ¿Listo? Fíjense qué es lo que está pasando con el precio en la liquidez interna. Si el precio me saca la liquidez interna de estos puntos, el precio me va a generar un retroceso, pero ese retroceso no me sirve para nada. Esas zonas, acuérdense, hay muchos videos en los que yo les explico por qué las zonas internas no sirven, dejen de operar decisionales, eventualmente sirven, eventualmente no, pero lo mejor que nosotros podemos operar siempre van a ser los extremos. Ahora, fíjense qué es lo que pasó acá. Si nosotros hablamos de liquidez externa, lo que nosotros en realidad necesitamos es que el precio nos induzca esto para poder operar. Ahora, fíjense en esto de acá. Si yo me paro en otro gráfico y empiezo a validar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el par euro-dólar, que era lo que yo tenía acá. Internamente yo tenía un fractal que venía sacando la liquidez desde acá y estoy acá. Perfecto, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el precio llegó a esta parte de liquidez externa, yo sé que más arriba tengo más zonas de liquidez, por eso hay que definirlo en H1. Esta es mi liquidez externa de H1, allá estará la de H4, la diaria, pero ¿qué es lo que yo puedo buscar acá? La venta. ¿Qué es lo que yo puedo buscar acá? La compra. Ahora, si yo entiendo ese precepto, ¿qué es lo que yo debo de utilizar para mis entradas? Dejemos marcadas estas operaciones. Acá saco liquidez, esta era liquidez externa, acá saco liquidez, esto era liquidez externa. Perfecto. ¿Qué se convierte nuevamente en liquidez externa? ¿Qué otro punto hay de liquidez externa? Básicamente aquí nada nos había sacado liquidez, la próxima liquidez externa va a estar en este punto. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso, muchachos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Básicamente, bajarme a temporalidades menores para empezar a ver qué patrones de entrada puedo empezar a utilizar. Fíjense que este era el mínimo de M5 cuando el precio lo induce. ¿Qué hace? Me está generando cambios de estructura, es decir, cuando el precio empieza a romperme este último fractal de M5, entiendo que se me están habilitando las compras. Eso es lo único que yo voy a tener que esperar para operar. Primera forma de entrar entonces, modelos de entrada para entrar, modelos de entrada a utilizar dentro de esta estrategia. Primero, cambios de estructura. Si el precio me cambia la estructura,
puedo buscar mis compras. Es decir, tengo que esperar este cambio de estructura, eventualmente que el precio retestee acá y poderme ir en la dirección que estoy buscando. ¿Listo? Esa es la primera forma de entrar. Segunda forma de entrar para cuando el precio llega y nos hace la inducción. La segunda forma de entrar es con patrones de velas. Básicamente, lo voy a dividir en dos sesiones. El primero son vector candle. Ya les voy a explicar cuáles son las características de una vector candle y la segunda de ellas son envolventes o engulfing, como le quieran decir, está perfectamente bien. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es una vector candle? Voy a dibujarlo antes de que hagamos el backtesting. Supongamos que tenemos este punto de estructura, el precio previamente viene haciendo esto en M5, esto que estoy dibujando es M5, haciendo algo como esto. Perfecto, el precio me indujo. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar en ese punto cuando me induce? Que el precio me haya hecho una vector candle. Ahora, característica de la vector candle, una vela haciéndome mucho daño en la estructura, esta vela siendo alcista y con pocas mechas y mucho volumen, y seguido de eso, una vela bajista contraria haciéndome esto así. ¿Listo? ¿Cuál va a ser mi entrada? Simplemente voy a entrar al cierre, escúchenme bien, al cierre de la vela contraria, es decir, esta es nuestra entrada, y el stop loss 1 o 2 pips por encima de este máximo. ¿Listo? Vamos a utilizar esta entrada de esta forma. La intención es que distribuya. Lo mismo, si yo tengo este punto de estructura aquí de H1, liquidez externa, y el precio viene y me hace una vela vector así, una vela de poder, en este caso, tiene que ser bajista, seguido de una vela alcista. ¿Cómo voy a entrar yo? Pues simplemente voy a colocar mi entrada al cierre de la vela y el stop loss unos pips debajo de ese mínimo que me generaron y voy a entrar así. Esa es una vector candle. Características entonces de la vector candle, simplemente velas de poder que me estén haciendo daño en la inducción seguido de una vela contraria más pequeña. La vela tiene que ser de bastante volumen y las mechas tienen que ser muy pequeñas. Importante, esto lo vamos a utilizar en la temporalidad de M1, de M5, perdón. ¿Por qué de M5? Porque H1 es la que nos está dando la dirección y M5 es la que nos va a dar la entrada o confirmación. Entonces, las vector candle las vamos a buscar dentro de la temporalidad de M5. Vamos a mirar el ejemplo que estábamos mirando en este punto, a ver si hizo alguna vector candle. Permítanme, lo ubicamos. Entonces, fíjense, en la inducción, esta es la entrada más arriesgada, pero es la que en mi concepto más paga. Fíjense qué hace el precio en este punto. Cuando el precio induce, el precio está induciendo con una vela, con el cuerpo de la vela, pero no es ninguna vector candle, es decir, no es ninguna vela de poder. Es decir, por vector candle, yo no pude haber entrado en esta entrada, no la pude haber tomado. Ahorita vamos a ver las engolfing, que acá claramente se ve una engolfing. El siguiente punto en el cual nos interesaba a nosotros vender era este de acá en H1. Fíjense esto de acá. Este punto de acá lo podíamos mirar en M5 y si está haciendo una vector candle, nosotros podemos buscar esa venta. Entonces, fíjense que está haciendo el precio cuando induce. Precio está induciendo con una vela de poder y miren, por ejemplo, esto fue un stop loss, pero la entrada se dio. El precio está induciendo con una vela de poder. Si acá fueron uno o más de 2 pips, eso es un stop loss. Aquí era nuestro stop loss. Aquí son 4 pips. Para mí eso hubiera sido una pérdida, pero la entrada se hubiera dado hasta la zona opuesta de M5 y hubiera podido haber sido una entrada de 1 a 4, 1 a 5, pero les repito, esto de acá para mí es un stop loss. Por eso les digo que las vector candle, los patrones de vela, va a ser la forma más arriesgada de entrar, pero en general son las que más rápido y pagan. ¿Listo? Esto hubiera sido una vector candle. Fíjense que es lo que quiero explicarles. Esta velita de acá, permítanme quito esto. Esta velita de acá es una vela de poder seguida de una vela contraria. Nuestra entrada, para que me entiendan, hubiera sido así. Hubiéramos dejado esta entrada de esta forma. Ya los que están en el curso saben sobre los dobles swap o dobles sacadas de liquidez, pero eso es harina de otro costal. Nuestra entrada en realidad hubiera sido esto: al cierre de esta vela hubiéramos entrado 1 o 2 pips por encima y hubiéramos vendido. Ya vimos que nos sacó un stop loss, pero quiero que me entiendan cómo se hubiera tomado en mercado real. ¿Listo? Busquemos otro ejemplo. Vamos a validar aquí dentro de la temporalidad de H1 eventualmente qué hizo el precio en el pasado. Fíjense, por ejemplo, en esto. Esto es liquidez externa porque previamente el precio me saca la liquidez,
me genera un bajo más bajo y tengo un punto estructural externo para poder operar. Eso quiere decir que en este día yo pude haber tomado esa entrada en venta. Vamos a validar. Si el precio me hace una vector candle o cambios de estructura, yo puedo ir a vender. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense que el precio está induciendo con una mecha. No puedo entrar con la mecha. Yo necesito que esto sea inducido con una vela de poder. Si esto no pasa, no se puede entrar. Es decir, con una vector candle, esto no es posible. Ahora, quiero que se fijen muy bien en esto. La entrada acá, ¿cuál hubiera sido? Por estructura. Tengo el alto más alto, tengo mi estructura, la cambia, me retestea. Esto sí era una posible entrada, ¿listo? Esa hubiera sido la posible entrada. Esta entrada, dejémosla aquí marcada, miremosla aquí. Esta hubiera sido nuestra entrada, uno o dos pips por encima, y nos podíamos ir a distribuir hasta otro mínimo que básicamente sería esto de acá. Esa entrada sería 1 a 2. En realidad, para mi concepto, no era tan buena idea entrarla por el riesgo-beneficio tan pequeño que hubiera dado. Ahora, las personas que vieron el video anterior donde hablo sobre las temporalidades, saben que pueden reconfirmar las entradas dentro de temporalidades menores y muy probablemente dentro de temporalidades menores si hubiera pasado algo interesante. Por ejemplo, miren, esta es una vector candle que fue la que indujo, la vela contraria se dio a la perfección, pero ojo, no nos saltemos la regla. Una cosa es cuando ya pasó y otra cosa es cuando estoy sentado en el gráfico. Listo, les estoy diciendo M5. Acá yo no les estoy inventando, ay, mire que es que en M1 también se dio y nos hubiéramos ganado 1 a 100. No, ojo, mercado real, muchachos. ¿Listo? Miremos otro ejemplo de vector candle. Entonces, vámonos aquí al pasado. ¿Qué tenemos nosotros de liquidez externa que nosotros hayamos podido operar? Por ejemplo, miremos qué hubiera pasado acá, una posible pérdida. ¿Por qué una pérdida? Porque cuando nosotros utilizamos las temporalidades pequeñas, no estamos viendo qué pasó dentro de las temporalidades grandes. Acá eventualmente tuvo que haber pasado algo dentro de semanal para que cambiara toda la estructura. Es decir, el precio en este punto dentro de diario tuvo que haberme inducido unos altos iguales, un punto estructural o demás, que mírenlo acá está, para que el precio se dé la vuelta. ¿Listo? Ahí como hubiera quedado esa entrada, básicamente estamos cumpliendo con una vector candle para la venta diaria, pero nuestra tarea es en H1, entonces me devuelvo. ¿Qué era lo que teníamos que haber esperado acá? Que el precio me induzca una estructura externa para poder tomar la entrada. ¿Eso qué quiere decir? Que si el precio cuando indujo ese mínimo me hizo una vector candle, una vela de poder o un cambio de estructura, yo puedo entrar. Fíjense qué está pasando acá, el precio se está induciendo con mechas, eso no nos sirve a nosotros y el precio en realidad no dio ningún tipo de confirmación ni ningún tipo de entrada, entonces ahí nos estamos ahorrando una pérdida. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, volvamos nuevamente, no sé, cojamos el Nasdaq. ¿Qué pasó acá en el Nasdaq? ¿Qué pasó acá en el Nasdaq? Entonces, muchachos, liquidez externa. ¿Qué tenemos nosotros? Fíjense en esto. Esto era un fractal que había generado este mínimo. Por ejemplo, esto era liquidez externa, que previamente esto había sacado la liquidez, es decir, esto es liquidez externa. Cuando el precio llegó ahí, yo podía buscar una vector candle. Miremos si el precio lo indujo en realidad con una vector candle o me dio algún tipo de entrada. El precio está induciendo el mínimo. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Esto no es una vector candle, ojo, esto no es una vela de poder. Lo único que me salvaría a mí es que internamente esto fuera una subestructura y en el retesteo volver a comprar. Listo, es decir, nuestra compra sería por acá con rompimientos de estructura y creo que la zona se fue. Listo, no alcanzo a entrarnos. Busquemos otro punto de entrada. Por ejemplo, esto es estructura externa, es decir, yo puedo vender cuando el precio induzca ya. Sí, ay, Sebas, pero es que esto también es una zona. Sí, pero acuérdense que esta estrategia está basada solamente en inducciones y en liquidez, es decir, si el precio me saca ese máximo, yo puedo entrar. Si el precio no lo saca, pues simplemente no podré hacer absolutamente nada. Miren lo mismo, por acá tengo este punto estructural, liquidez externa. ¿Puedo mirar acá qué está pasando? Sí, aquí qué está pasando. Fíjense esto, el precio está induciendo con una vector candle, pero en realidad no me hace una vela contraria, es decir, no era viable entrar. Aparte de eso, tengo que mirar en el pasado en realidad cuál es la liquidez externa para validar si yo puedo entrar. La liquidez externa está en este punto que aún no ha sido inducido. Acuérdense también mirar siempre hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, muchachos, vector candle, creo que está claro cuál es la función de las vector candle. Ahora, otra forma de entrar, velas envolventes. ¿Cómo es una vela envolvente? Fíjense esto, lo mismo. Tengo este punto estructural, perdón que eso quedó muy torcido, tengo este punto estructural de la temporalidad de H1, ¿listo? De compras, o sea, esta era una zona de demanda, el precio acá no se había hecho algo como esto, sacó la liquidez, me genera un bloque, es decir, aquí debajo de esta línea están los stop loss. Cuando el precio venga y me induzca, yo voy a esperar bien sea con mechas o con el cuerpo que me haga un mínimo, es decir, supongamos que el precio viene aquí bajando, me hace algo como esto.
Listo, ya me indujo el precio con una mecha. Puede ser con el cuerpo, puede ser con la mecha. Si seguido esto yo veo una vela de poder, yo puedo entrar. ¿Cómo puedo entrar? Tengo dos formas. Primera forma, entrada al cierre de la vela, mi stop loss por debajo. Perfecto. Segunda forma de entrar, se las dejo en color azul. Que el precio haga un descuento al 50% de la vela envolvente y voy a aumentar mi riesgo-beneficio. Y acá sería mi segunda forma de entrar. Ojo, no les estoy diciendo que tomen dos entradas, les estoy diciendo que alguna de las dos la definan dentro de su estrategia y el stop loss también va a ser acá y pues el precio debería de darse la vuelta. ¿Listo? Miremos algunos ejemplos, no sé, cojamos el Australian Dollar, temporalidad de H1 y vamos a validar qué es lo que está pasando. Entonces, liquidez externa. Fíjense en esto, por ejemplo, el precio me saca esta estructura. Aquí nuevamente me la saca. Tengo dos puntos para backtestear. El primero de ellos es este. Si el precio me está dando alguna forma de entrar ahí en M5, yo puedo tomar esa entrada. Entonces, fíjense qué hace el precio. El precio induce, no tengo ninguna vela de vector candle, pero sí tengo una vela de poder que están volviendo a la vela anterior. Es decir, tengo dos formas de entrar. La primera fue aquí con mi stop loss unos pips arriba de esto, puede ser acá, y la segunda al 50% de la vela de poder entrar. Ya ustedes definirán cuál les gusta más. A mí en realidad me gusta más entrar al 50%. Es decir, esto es una posible entrada que hubiéramos tenido, sí, esto es una posible entrada que hubiéramos tenido y nos podemos ir hasta una zona opuesta dentro de M5. Muy probablemente este vaya a ser nuestro último TP, el TP3, y la primera zona donde deberíamos de salirnos sería esto, TP1, TP2 y TP3. ¿Listo? Esa sería las vector candle, las velas envolventes, perdón. Busquemos el otro punto estructural. Entonces, el precio después hizo, llegó hasta por allá, pagó nuestra inducción. Ah, miren esto. Esto es liquidez externa, discúlpenme. Esto es liquidez externa que también podemos backtestear. Porque desde acá el precio nos hace un alto más alto. Es decir, en M5 yo puedo buscar la entrada. ¿Qué está haciendo el precio cuando induce el mínimo? Ah, fíjense que acá el precio no me está haciendo ninguna vela de poder, pero seguido de eso sí me está dando una entrada. ¿Cuál es la entrada? Internamente acá se pudo haber entrado en M1, pero acuérdense que no es en M1, sino en M5. Tengo velas de poder. ¿A dónde puedo entrar? Al 50%. Es decir, aquí eventualmente se pudo haber tomado la entrada o en esta pequeña sacada de liquidez se podía cambiar la dirección hasta una zona opuesta como por acá y ya nos hubiéramos salido. Me devuelvo, temporalidad de H1. Vamos a mirar cuando el precio induzca ese punto de arriba o este punto de abajo. Fíjense, este punto de abajo también si lo induce, podríamos validar liquidez externa, saco liquidez y aquí puedo sacar este punto también y vamos a ver cuando el precio nos induzca allá. Perfecto, el precio nos indujo la parte de arriba. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si el precio me induce con una vector candle, ¿puedo entrar? ¿Hay alguna vector candle acá? No, no hay ninguna vector candle. El precio fue inducido con mecha. Pero ¿qué es lo que pasa después? Que el precio viene, me cambia la estructura, me genera este bloque y en teoría yo podría estar acá tomando esa venta. Vamos a ver, vamos a dejarla acá marcada. Tampoco me gusta por el riesgo-beneficio, porque el stop loss está un poco grande, pero podríamos pensar en tomarlo. Entonces podríamos ir a distribuir hasta por debajo de ese mínimo o sí, hasta ese mínimo en realidad. Listo, muchachos, pongámoslo aquí en H1 para que corra más rápido, a ver si nos sacó, nos pagó, qué hubiera pasado. Listo, ya hubiera pagado hasta acá, pero lo que les digo, no lo hubiera tomado. Siempre mi riesgo-beneficio mínimo va a ser de 1 a 3 cuando estoy en contra de la estructura, pero básicamente estamos hablando de una sola estrategia. Miremos a ver si el precio nos indujo ese mínimo. Perfecto. El precio nos indujo un mínimo, un punto estructural opuesto. Fíjense que cuando el precio induce, lo está haciendo con una vela, pero no es de poder porque las mechas son muy largas, es decir, esta compra no es válida. Bien, ahora, esta compra de acá, en este pequeño cambio de estructura que nos está generando desde acá, sí hubiera sido válido buscar la compra acá nuevamente. ¿Listo? Acá eventualmente pudo haber sido una compra, independientemente de que el precio ya suba lo que haga, pues básicamente hubiera podido haber sido una pérdida que hubiéramos tomado en ese día. ¿Listo? Entonces, muchachos, esperen, pausemos acá. Listo. Entonces, miren acá varias cosas. Punto estructural externo, esto de acá, cuando el precio me induzca, perdón, cuando el precio me induzca, puedo buscar la entrada a temporalidad de M5. Si el precio me induce ese mínimo, yo puedo buscar mi entrada. Pregunta del millón, ¿esto es una vector candle? Sí, esto es una vector candle. Eventualmente pudimos haber tomado esta entrada hasta la zona opuesta, es decir, hasta acá. Una entrada 1 a 7 ya pasó, la quería backtestear, pero ya pasó. ¿Qué otro punto externo tengo? Ya para ir cerrando este video.
Entonces, miren esto de acá. Esto no es externo, esto es interno de mi fractal completo, ¿no? Acuérdense de eso. Si no entienden bien cómo se forman los rangos, acá les dejo abajo en la descripción un video para que repasen esto que va a ser bien importante sobre la liquidez externa y la liquidez interna y cómo determinar esos rangos o fractales. Entonces, tengo esos dos puntos externos. Si el precio me elimina alguno de los dos, voy a poder operar. Todo esto es interno, todo esto es interno. Perfecto. Aquí ya puedo buscar una pequeña compra porque esto es interno, externo, perdón. Temporalidad de M5, ¿qué es lo que está haciendo el precio cuando me induce el mínimo? Bueno, acá en realidad pudimos haber tomado esta pequeña compra. Si hubiera llegado acá al 50%, el que la entró acá, pues está muy bien. Está la zona puesta, hubiera sacado, no sé, tal vez una 3 una 4. Y eso es algo, una claridad que quiero hacer importante, muchachos. Eh, la claridad es, tengan en cuenta una cosa, nosotros estamos haciendo day trading y nosotros estamos muy mal acostumbrados a que cualquier movimiento que cogemos ya no nos sirve ni el 1 a 3 ni 1 a 4 ni 1 a 5 porque ya nos acostumbraron en las redes sociales a que hay muchos hombres muy buenos que hacen esto, se ganan 1 a 20 y en el mismo día otro 1 a 30 y 1 a 20 y entonces en un día se hicieron 1 a 60, muchachos, todo lo que está en internet no es verdad y tengo que entender que en estos ciclos del precio juegan temporalidades más grandes que ni siquiera podemos validar nosotros o que no estamos acostumbrados a validar. Entonces es importante entender que esto yo siempre lo voy a tomar hasta estructuras opuestas y me salgo. Mi intención es hacer day trading, no hacer entradas sniper para swing. Si esa es mi intención, muchachos, no usen esta estrategia porque necesitan entender que hay en temporalidades más grandes en cuanto a la liquidez. ¿Listo? Entonces, eso, muchachos, para ir finalizando el video. Esta pérdida acá, miren, esto es una pérdida que vale la pena también mirar. En M5 el precio, esto era un punto, espérenme en un segundo. Esto era un punto externo, si acá no se había cambiado la estructura, es decir, ahí podíamos buscar alguna compra. Fíjense que el precio me indujo también una vector candle. Aquí me tomé el riesgo y el precio, no se pagó 1 a 2 1 a 3 y se me fue a pérdida en el día. Listo, esto no fue tomado, simplemente es lo que yo hago todos los días, enviando la dirección diaria a los estudiantes, les hago la recapitulación de las posibles entradas y de lo que yo personalmente haya operado. Entonces, muchachos, por el día de hoy me despido. De corazón espero que esa estrategia les sirva, por favor, backtestenla bastante, entiendan que no todo lo que hay en Internet es cierto, una invitación para que lo que acabamos de hablar en realidad lo prueben por ustedes mismos. Entonces, para resumir, tenemos dirección del precio, zonas de oferta y de demanda, que solamente vamos a operar en la liquidez externa con la inducción. Modelos de entrada, solamente vamos a operar o vector candle o velas envolventes o cuando el precio me cambie la estructura dentro de las temporalidades menores, voy a poder operar. Son dos reglas de dirección, tres reglas para entrar, no necesitamos absolutamente nada más. Por favor, vaya, prueben esta estrategia, vienen aquí a los comentarios, me comentan cómo les fue y estamos en una próxima llamada viéndonos. Feliz día para todos y resto de semana, muchachos. Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao, chao.